del juicio sobre Israel que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Dice una pregunta aquí, dice, ¿Jesús vendrá en las nubes o ya esto se cumplió? ¿Cuál es el contexto al que se refiere esto? Y el versículo dice, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será, amén, que es lo que dice Apocalipsis 1:7. Entonces la pregunta es que si ya se cumplió que Jesús vino en las nubes. Volvemos otra vez al lenguaje simbólico. Desearía, hermano, ustedes saben que sí, desearía solo llevarles un estudio sobre lo que significan las nubes en la palabra de Dios. Jehová cabalga sobre las nubes. Siempre, siempre, siempre que hay una manifestación divina, se usa el lenguaje nubes. Lo que pasa es que otra vez nosotros no hemos sido instruidos en eso, no somos judíos. Somos analfabetas, bíblicamente hablando, ¿verdad? Estos especuladores también futuristas, que tampoco han estudiado profundamente esto y se ponen a interpretar versículos separados totalmente de toda la escritura, entonces inmediatamente piensan en nubes, piensan en esas nubes que nosotros vemos ahí. Se ponen a pensar de una manera muy literal. Por eso digo, desearía, ¿no? Y sabemos que no tenemos el tiempo aquí, pero darles un estudio solo de las nubes, pero absolutamente en todos los pasajes y todo el contexto bíblico de la simbología de nubes es una manifestación de la presencia de Dios. Este asunto, recuerden que también cuando la presencia de Dios se manifestaba en el lugar santísimo se usa el lenguaje de nubes. Entonces dice que Jesús vendrá en las nubes. No es que va a venir en esas nubes que usted y yo vemos ahí, mi amado hermano, sino que está hablando de una manifestación divina. Jesús vendrá en las nubes, dice bien que en las nubes y todo ojo le verá. Otra vez, aquí muy importante, hermanos, inclusive no solamente el lenguaje simbólico, sino también lo que es el mismo idioma en que está escrita la escritura. En este caso son versículos del Nuevo Testamento, que es el griego. Y todo ojo le verá, como dice otro pasaje, esta es una versión, no es la versión Reina Valera, pero es lo mismo, no importa. Y si todos lo verán con sus propios ojos. Literalmente dice, y todo ojo le verá. Cuando usted se pone a estudiar esto en el original, usted se va a dar cuenta que está hablando de que esto, que todo ojo le verá, es que todos le van a discernir, que todos se van a dar cuenta, en otras palabras. Ustedes saben que tenemos, en Costa Rica tenemos un dicho, ¿verdad?, que dice que las paredes tienen ojos. ¿Qué es eso? Simbolismo, ¿verdad? Si a usted le dice, cállese, porque las paredes tienen oídos, dicen también, ¿verdad? Por favor, usted no se va a imaginar una pared llena de orejas. Por Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que las paredes tienen orejas o que las paredes tienen ojos? Que hay gente viniendo del otro lado, ¿verdad? Entonces todo ojo le verá. Y otra vez, estos maestros que agarran esto de una manera literal, hasta dicen, claro, me recuerdo cuando apareció la televisión por satélite, que se empezaron a transmitir eventos en todo el mundo, como por ejemplo en 1969, cuando llegó el hombre a la luna. Literalmente todo ojo vio eso, ¿verdad? Porque lo pasaron por la televisión. Y entonces hasta eso empezaron a decir, cuando Cristo venga, van a estar todas las cámaras ahí y todo ojo le verá. No conocen la escritura. Es un asunto de una fraseología diciendo que todo el mundo se va a dar cuenta. Ahora, vamos a ir despacito ahí porque dice, y todos lo verán con sus propios ojos, inclusive quienes lo traspasaron. Ahora, otra vez, aquí hay que leer con entendimiento. ¿Quiénes traspasaron a Jesús? Dos pueblos traspasaron a Jesús. Uno es los judíos, indudablemente. El asunto con la muerte de Cristo, los judíos rechazaron a Jesús, lo odiaban, querían matarlo. Recuerden que hasta le pagaron a gente que mintiera. Y cuando inclusive Pilatos, que no quería matar a Jesús porque no encontraba nada malo en el Señor, les dice, yo no encuentro nada en este hombre.
y le insistían, no, tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir. Y entonces Pilato, no sabiendo qué hacer, ¿verdad? Dice, bueno, y queriendo, y dice la Biblia claramente, queriendo él salvar a Jesús, les dio la opción de Barrabás y de Jesús, que era una costumbre que se daba siempre en la Pascua. El Imperio Romano, congraciándose con los judíos, les soltaba un preso. Todavía es un intento más que Pilato quiso hacer para salvarle la vida al Señor Jesús, y los sacerdotes insistieron, danos a Barrabás. Y dice la Biblia inclusive que hasta instaron a la multitud, empezaron a decir, danos a Barrabás. Y con este, ¿qué voy a hacer? Dijo Pilato, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, los primeros que le traspasaron fueron los judíos, indudablemente. Y los segundos fueron los romanos. ¿Por qué? Porque él murió en manos de los romanos. Los judíos no podían matar a Jesús, hermanos, porque Judá estaba bajo el gobierno de Roma. Y Roma les permitía al Sanedrín, que era el gobierno de los judíos, les permitía encargarse de ciertos delitos, pero no los dejaba ejecutar la muerte. Los delitos de muerte tenían que ser llevados a un juicio romano y dictaminado por un juicio romano. Por eso es que ellos entregan a Jesús a Pilato. Ellos querían matarlo. Acuérdense, en una ocasión dice que también quisieron tirarlo de una montaña, que Jesús salió en medio de ellos. Más de una vez quisieron matarlo. Ellos lo odiaban. Aquí no hay que esconder nada, amados hermanos. Los judíos, los principales, ¿verdad? Los gobernantes odiaban a Jesús. Ellos no pudieron matarlo, no podían condenarlo a muerte. Le hacen un juicio delante de Caifás, el sumo sacerdote, y sale culpable, y dice que le pagaron unos testigos para que mintieran, y luego se lo llevan a Pilato y convencen a Pilato que lo mate. Entonces los romanos también son los que le traspasaron. Los dos pueblos aquí, los judíos y los romanos, que serían testigos, ahora sí interpretando bien el versículo, serían testigos del juicio del Señor Jesús, aquí del juicio que Jesús traería sobre ellos. Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender, y es que Jesús muere, vamos a decirlo así, humanamente hablando, muere sin gloria. Jesús aparece en la tierra como el Mesías, nace en Aguantafilo de Judá, ¿verdad? Que era Nazaret. Ya no sé ni qué barrio decir para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero el asunto es que Nazaret era un barrio bajo. Y Jesús, bueno, nació en Belén, ¿verdad? Sabemos porque el censo que se dio y todo, pero él se crió en Nazaret, era un barriezucho. Luego, bueno, hablemos del nacimiento también de Jesús. Nace en un pesebre, ¿verdad? Nace de José y María, que son... no son tan importantes, no era gente de dinero, ni gobernadores, ni nada, ni de la clase gobernante, cero, nada de eso. Imagínense, el Mesías naciendo con esas características, hijo de un carpintero. Hasta tenía la fama del Señor también, porque todo el mundo se daba cuenta que María había quedado embarazada sin haberse casado. Entonces, claro, nadie cree que era el Espíritu Santo, ¿verdad? La gente no creía eso, sino que fue José que se comió ese mandado. Y hasta peor pudo haber sido, porque también José se vio con ganas de dejar a María. Entonces la especulación iba, ni de José es este. Imagínese usted. Nada menos la reputación que tenía Jesús. Luego crece ahí en el barrio de Nazaret como uno más, hijo del carpintero. Y luego ya a los 30 años empieza su ministerio. Si bien es cierto que hizo milagros y todo, pero los gobernantes no lo recibieron como Mesías. Luego muere en la cruz. Dios santo, o sea, cada vez se pone peor, porque la cruz era la peor muerte que se le puede dar a un malhechor, a un violador, a un asesino, a un patricida. Lo peor que hubiera pasado era la condena de la cruz. Entonces Jesús muere como una persona no muy famosa. La gente que recibió sanidades, los que creyeron en él, recibieron una palabra y todo esto, pues claro, para ellos era el Mesías y la cosa más gloriosa del mundo. Pero pensando en la imagen que tenía la nación de Israel y la gente de aquel entonces también, aunque no fueran israelitas,
de este gran Mesías que tenía que venir, Jesús muere sin ninguna fama de nada, más bien murió feo, más bien hablando de fama humana. Entonces, una de las señales de que este era el Mesías era su segunda venida, era la venida en juicio. Como dice claramente aquí, dice todo ojo le verá, y ya vemos que no es que todo ojo le va a ver, sino que todo el mundo se daría cuenta que verdaderamente este era el Mesías. ¿Cómo? Jesús muere, claro, resucita, dice que se le pareció a un fulano, al otro, al otro, al otro, y dice, nos dice Pablo allá en 1 Corintios 15 que le apareció a 500 personas. Entonces, por lo menos 500 estaban seguros de que Jesús había resucitado, pero esos en medio de los creyentes nada más. Jesús entonces, cero Mesías, ¿verdad? O sea, cualquier cosa menos Mesías. Pero una de las señales para los judíos como nación, como para los romanos, que Jesús, de verdad, aquel que habíamos matado hace 30 años, o hace 40 años, porque todo esto sucedió en el año 70 después de Cristo, ese final verdadero de Israel, de un juicio del día del Señor, era señal de que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios ejecutando juicio y que él verdaderamente era el Mesías. De ahí que este pasaje dice, todo ojo le verá, incluso quienes lo traspasaron, tanto los judíos como los romanos, porque luego vino juicio también sobre Roma. Dice, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Aquí quiero enseñarle algo muy claro, que lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es donde también estos maestros irresponsables, que no estudian profundamente la Escritura, tampoco conocen esto. Y entonces dice todos los pueblos de la tierra, y claro, usted lee eso así sin saber, y dice, todo ojo le verá, y todo ojo le verá, entonces, y harán lamentación sobre él todos los pueblos, y está la palabra tierra, inclusive de la tierra. Entonces, ¿qué se imagina uno? Dice todas las naciones. El lenguaje, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y de muchas profecías, se refiere a cuando dice todos los pueblos de la tierra, está hablando o toda la región o toda la tierra, se repite mucho esa frase, está hablando de una manera regional, no internacional. Es otro de los grandes errores en escatología, que muchos están esperando un cataclismo que va a suceder instantáneamente o simultáneamente, mejor dicho, un cataclismo, unos últimos días, una aparición de un anticristo mundial, y todo lo ven los futuristas en un sentido simultáneo en toda la tierra. Y es un grave error que se comete a la hora de interpretar profecía. Cuando dice aquí todos los pueblos de la tierra, se está refiriendo exactamente a esa región de ahí. Entonces dice, así será, amén, Apocalipsis 1:7. Luego también me pregunta sobre el versículo de Mateo 24:44, que dice, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y aquí sí yo quiero que entremos un poquito en el pasaje de Mateo 24 desde el inicio. El versículo que me están preguntando, que es el 44, lo leo otra vez, dice, por eso también ustedes deberán estar preparados. ¿Por qué hay que estar preparado? Y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces aquí se está hablando de una venida del Señor, que ya usted puede ir ya poniéndolo en el contexto claro de qué significa venida del Señor. Venida del Señor es una frase profética, bíblica, que en todos los casos siempre, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la venida de Jehová, significaba que Dios iba a visitar a esa nación específicamente con juicio, no que iba a aparecer físicamente. Ya con eso claro de que esta venida de Jesús es la manifestación de juicio de parte del Señor Jesús sobre la nación de Israel por rechazarlo. Entonces, dice, la venida del Hijo del Hombre vendrá. En otras palabras, el juicio que el Hijo del Hombre va a ejecutar vendrá cuando menos lo esperen.
¿verdad? Entonces, yendo a Mateo 24, es muy importante mirar todo otra vez, el contexto, como siempre enseñamos, ¿verdad? A la hora de interpretar la palabra del Señor, cualquier pasaje, siempre es muy importante el contexto. Entonces, los discípulos en este caso, porque ellos, y le llamo los discípulos porque ellos creen en Jesús. La nación de Israel esperaba un Mesías físico, un Mesías que iba a venir a implantar su reino como si hubiera sido David. Y en ese caso, ellos tuvieron, en tiempos pasados, estaban bajo el gobierno y los trataban mal, por cierto, también Babilonia y Asiria y otros pueblos, pero ya aquí a estas alturas, donde vemos este pasaje aquí en Mateo 24, cuando Jesús viene aquí a la tierra, ellos están bajo la bota de los romanos, ellos han sido conquistados por este imperio romano. Ellos están esperando un Mesías que va a venir, entonces, y va a quitar a los romanos y ahora va a gobernar él. Es el Mesías que ellos esperaban. Pero las profecías decían claramente que Israel vendría a juicio, que el día del Señor vendría, inclusive como también lo dice Pedro allá en su epístola, Pablo también lo menciona en Colosenses o en Filipenses, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, ya se sabía que ese juicio, que es lo que simboliza la venida del Señor Jesús en este caso, y como se lo preguntaron a Jesús también, que cuándo era el día y la hora, y él dice, el día y la hora nadie sabe. O sea, el tema de que iba a ser de una manera repentina, sin que nadie lo supiera, es un tema clarísimo en la palabra de Dios. Entonces, Mateo 24 nos narra, aquí es un pasaje que también se repite en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Dice, y él, estando sentado en el monte de los olivos, Mateo 24:3, los discípulos se acercaron aparte diciendo, necesito leer del 1, perdón, desde el 1, el 1 y 2 son muy importantes para lo que pasa en el versículo 3. Dice, cuando Jesús salió del templo, entonces lean ahí con cuidado conmigo, por favor, Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Entonces es bueno e importante estudiar historia, todo este tema muy importante. Cuando se conoce como el segundo templo, también se conoce como el templo de Herodes, porque Herodes fue el que lo terminó y lo construyó. ¿Por qué se le conoce el segundo? Se le llama el segundo templo, porque el primer templo fue el que construyó Salomón. Recuerde que Dios le da a Moisés todo un esquema de cómo hacer el tabernáculo, que era como una tienda, pero luego Salomón quiere hacerle casa al Señor. Realmente era David que quería hacerle, pero su hijo Salomón termina haciendo y se construye el primer templo. El primer templo es el templo de Salomón. Ese templo fue destruido por los babilonios, totalmente destruido, despedazado. Lo tiraron al suelo y Israel, en este caso literalmente más bien Judá, fue llevada cautiva por los babilonios. Luego, en tiempos de Herodes, se construye este segundo templo, se renovó. Claro, no tenía el mismo esplendor y la misma gloria que tenía ese primer templo de Salomón tan famoso, pero sí era hermoso. La historia nos dice, y usted puede ahora que existe el Google, ¿verdad? Ponga ahí templo de Herodes y usted va a ver el esplendor. Era algo increíble, una joya. Imagínense que hoy hay edificios, ¿verdad? Que uno los ve y uno dice, qué belleza de edificio. Imagínense en ese tiempo que no habían edificios. La gente iba a sus casas y todo, ¿verdad? O sea, el esplendor de ese templo era algo increíblemente maravilloso. Entonces dice que Jesús salió del templo, versículo 1, y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y entonces dice que Jesús respondiéndole, o sea, los discípulos dijeron, Señor, mire qué cosa más bella estos edificios. Entonces Jesús les responde, dice el versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El tema clarísimo aquí, amados hermanos, y es Jesús mismo. Los discípulos están ¿verdad?, impresionados por este templo y le dicen a Jesús, mire qué lindo todo esto. Y Jesús aprovecha para recordarles
del juicio que va a venir sobre Israel por rechazar al Mesías, y se los dice abiertamente. ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una profecía que se cumplió una vez más en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos invaden Jerusalén, la queman, destruyen el templo, literalmente se cumplió, no quedó piedra sobre piedra, y Jesús se los está diciendo. Lo más normal, que es el versículo 3, probablemente si yo hubiera estado ahí, si usted hubiera estado con Jesús, hubiéramos hecho exactamente la misma pregunta. Si Jesús está hablando que este templo se va a destruir, ellos sabían inmediatamente también, recuerden que eran judíos, no eran ticos, no eran gringos, no eran nicaragüenses, no existía la interpretación esta escatológica futurista. Ellos eran judíos, ellos entendieron claramente lo que Jesús les estaba diciendo. Mire la reacción de ellos cuando Jesús les dice que el templo va a ser destruido. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Por Dios, véalo ahí. ¿Qué entendieron ellos cuando Jesús les habla de que el templo va a ser destruido? Número uno, ¿qué significaba que el templo iba a ser destruido? Que venía el juicio de Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo interpretaron ellos el juicio de Dios? Que sabían que los profetas hablaban de eso el día del Señor. Jesús ha estado con ellos por 3 años y medio. Imagínense cuántas veces Jesús les habló de todas estas cosas, ¿verdad? Vean la respuesta, mejor dicho, la pregunta o la reacción de ellos ante cuando Jesús dice el templo va a ser destruido. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué frase usaron ellos? La frase venida. Y del fin del siglo. Mire, son 3 cosas importantísimas que la vemos aquí. Número 1, ¿qué señales habrán? Es muy importante esto. A mí me encanta porque Jesús les contesta con señales. Pero es una sola cosa. ¿Qué señales habrán de estas cosas? ¿Qué señales podemos saber que se está acercando la destrucción del templo? Luego le dice qué señal, habrá de tu venida. ¿Qué señales habrán de ese juicio, del día del Señor? Y del fin del siglo, el fin de la era de Israel. Mis amados hermanos, estos son israelitas, ellos saben de lo que está hablando y le hacen la pregunta directa, ni siquiera indirecta o rodeada, no, directa al Señor. Y le hacen la pregunta directa y se la contesta el Señor directa. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y entonces viene toda la lista de Mateo 24, que por supuesto aquí no tenemos el tiempo para verla. Pero como dice aquí la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es esta preparación? Porque dice que tienen que estar preparados, ¿verdad? Que es la altura del versículo 44, que vamos a leerlo. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. Ya conocemos qué significa venida del Señor. Este juicio sobre Israel, este fin de la era, del siglo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cuando usted ve toda la lista de Mateo 24, que el Señor sacó el tiempo para darles detalles, amados hermanos, fueron detalles lo que les dijo. Les habló de terremotos, les habló de hambrunas, les habló de guerras, de nación levantándose contra nación. Y como lo decía yo en uno de estos estudios, un lunes de estos, como la gente no estudia historia, y entonces ven terremotos y ven hambrunas, pestes, claro, la pandemia, ¿verdad? Entonces Jesús dijo que iban a haber pestes, entonces ya estamos cerca de la venida del Señor, ¿verdad? Pero como no estudian historia, es interesante estudiar todo lo que pasó exactamente en esos 40 años desde que el Señor resucitó hasta el año 70, cuando Jerusalén es rodeada por los ejércitos, como bien lo dice Lucas,
Jesús ya les había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra en este templo. Y exactamente en esos 40 años registra la historia, terremotos, Roma entró en guerras civiles tremendas, nación se levantó contra nación, hubo terremotos, hubo hambres, hubo pestes también. Y claro, nosotros estamos hablando de hace 2000 años, imagínate que vamos a ver nosotros nada de eso. Y si nos hablan de un futuro, pues entonces uno está pensando solo en un futuro, pero es muy interesante ver que todo esto se cumplió y la historia lo comprueba. Entonces, estas señales le sirvieron a los apóstoles, a aquellos que habían creído en el Señor, para que estuvieran preparados. Es lo que dice el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Interesante porque dice, hay versículos muy interesantes que vamos a leer un momentito aquí, versículo 15, aquí Mateo 24. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, no el que esté en San José, Costa Rica, el que esté en Nueva York, ¿verdad? El que esté ¿a dónde? En Judea. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Jesús les está dando señales porque lo que va a pasar aquí, amados hermanos, es que dice esa abominación desoladora de la que habló Daniel, cuando usted va al pasaje paralelo, otra vez pasajes paralelos, muy importante, de Lucas. Lucas nos dice, aquí Mateo dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Cuando usted va al pasaje de Lucas, al pasaje paralelo de Lucas, de este mismo lo que se dio aquí en estas señales del fin del siglo, de la era, Lucas no dice cuando vean la abominación desoladora, sino que dice literalmente, dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, mis amados hermanos, ellos tenían que estar preparados. ¿Por qué? Porque lo que se estaba dando era una invasión. Ustedes y yo no conocemos nada de esto y alabado sea el Señor por eso y ojalá nunca lo tengamos que conocer. Que es que un ejército enemigo rodee la ciudad y la invada. Eso es lo que se estaba dando. La historia nos habla que exactamente la invasión de este general Tito romano a Jerusalén duró 3 años y medio, duró 42 meses. Cuando usted vaya a Apocalipsis, usted va a ver cómo se repite este tiempo, 42 meses, 3 años y medio. Exactamente duró desde que empezó toda la incursión de Tito en camino hacia Jerusalén, hasta que llegaron y entraron y botaron el muro y entraron y mataron a la gente. Como dice aquí el Señor mismo también, no tenemos ni idea, y digo otra vez, gracias al Señor por eso, de un ejército que se meta a invadir y mate y haga todas estas cosas terribles. No tenemos ni idea. Pero el Señor les estaba dando señales y les estaba diciendo, estén preparados. No, pero hoy dicen que estar preparados, ¿verdad? No. Y esa venida era ese juicio. Entonces el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, salga corriendo, no se devuelva por nada. No es literal ni siquiera esto, ¿verdad? Que usted esté en la azotea y mira a traer tal cosa. El Señor lo que está diciendo es que esto es evidente, que usted cuando sepa que este ejército esté rodeando, salga corriendo. No descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mire lo que dice el versículo 19. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Imagínense una señora embarazada tener que salir corriendo a una señora con bebecitos. Y mis amados hermanos, ya se nos acaba el tiempo, pero es clarísimo. Dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. En el día de reposo estaban ellos totalmente desarmados, desprevenidos. Oren para que eso no sea, que no sea en invierno. Imagínense, aquí en el invierno es lluvia, ¿verdad? Pero en esos lugares
allá el invierno es nieve, es una helazón terrible. Imagínate lo que es subir a un monte, porque fue lo que hicieron. Ahorita, y voy a terminar con eso, ellos subieron a un monte y se salvaron los cristianos. Ahorita le entro a eso. Pero imagínense en el frío salir huyendo, que estos son pasajes clarísimos de que es un asunto local. Estos lo quieren hacer para mundialmente. Imagínense que dice aquí el Señor, oren para que nuestra huida sea en invierno. Entonces vamos a pensar nosotros en Estados Unidos y en Chile, ¿verdad? Que en Estados Unidos el invierno es en diciembre, enero y febrero, y en Chile el invierno es en julio, agosto, septiembre, o junio, julio y agosto. Entonces aquí están los chilenos cristianos diciendo que Señor, que nuestra vida no sea en invierno. Y aquí están los gringos y los europeos. Y entonces a quién le contesta el Señor, si tienen inviernos en diferentes lados. Es un asunto local totalmente, mis amados. Y termino, porque yo creo que ya ahora sí, ¿verdad? Termino con esto. ¿Qué es esta preparación? Bueno, los cristianos que escucharon este sermón del Señor y estas señales y se ajustaron a todo esto, mis amados hermanos, nos dice la historia, ya es un asunto de historia, que cuando los romanos entraron a Jerusalén, los cristianos, solamente los cristianos, los que creían en Jesús, los que se acordaron de estas cosas, huyeron a una ciudad cercana que se llama Pela, y nos cuentan los anales de la historia que ni un solo cristiano murió en la invasión de los romanos a los judíos. ¿Tenían que estar preparados o no tenían que estar preparados? Que Dios me lo bendiga. El próximo lunes seguimos contestando el resto de preguntas y vamos a dar también fin a este tema de discerniendo los tiempos. Un programa conociendo la verdad llevado adelante por la Iglesia del Rey. Yo soy el pastor Ronald Díaz. Muchas bendiciones.